Soy Paulina Andrade Hernández. ¿Cómo está la directora nacional del SRI? Bienvenida. Un gusto de saludarla. Buenos días, Clever. Buenos días, Jorge. Y buenos días con todos quienes nos escuchan. Efectivamente, la amorosa mamá y orgullosa de su hijo Juan Diego. Y hago esa aclaración porque si él escucha este espacio y escucha a Diego, va a decir: Diego es mi papá y yo soy Juan Diego. Qué bueno. Y porque, bueno, la mamá ya cumplió 40 o va a cumplir 40. ¿Cómo es? Próxima a cumplir 40, Clever. La joven, esta directora, Aproximadamente ojito. un mes. Mire, ojito, aquí está joven la directora del SRI. Yo recuerdo a la economista Elsa de Mena, que debe ser mentora de Paulina. Fue una gran funcionaria de SRI, la recuerdo claramente. Ella prácticamente fue la fundadora del nuevo SRI, prácticamente, Así es, y Clever. adoptó las políticas y todas estas cosas. Si mal no recuerdo, así es, Paulina, ¿no? Así es, la economista Elsa de Mena fue quien fundó el Servicio de Rentas Internas hace aproximadamente ya más de 23 años. Con ella hubo ese paso necesario en el Ecuador de la Dirección General de Rentas al Servicio de Rentas Internas. Y ahí fue cuando, pues, el economista de Mena fundó la institución, la administración tributaria, y pues de ahí data ya 23 años de transcurso de la institución. A propósito, vamos a hacer una revisión de lo que hace el SRI, que son nada más y nada menos que recaudadora de impuestos. Obviamente cumpliendo las regulaciones, la ley, el reglamento y el código con los contribuyentes. Entonces tenemos el impuesto a la renta, el impuesto a las rentas o el denominado IVA, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a los motorizados, el impuesto a los consumos especiales. Y estos impuestos que he señalado, nos interesa saber a la sociedad entera cómo están, porque pueden estar ahí los impuestos, pero lo más importante es si los cobramos, si aumenta el número de contribuyentes, si no tenemos nada por cobrar, si los contribuyentes están cumpliendo, especialmente los grandotototes, esos que no les gusta pagar impuestos. Entonces, ¿cómo estamos con el impuesto a la renta, mi estimada directora? Sí, Clever, con cifras cerradas quisiera compartirles que en enero la recaudación alcanzó a 1.303 millones, con cifras provisionales, febrero estaríamos hablando con aproximadamente 970 millones de dólares, de los cuales, en el caso del impuesto a la renta, por ejemplo, en enero, con cifras cerradas y publicadas en nuestra página web, se alcanzó una recaudación de 445 millones aproximadamente, lo que reflejó un crecimiento de alrededor del 6% en relación a enero del 2020. Pues ahí vemos que ese crecimiento, si bien es del 6%, lo importante es ver justamente lo que se ha venido recuperando también, porque habrá quienes nos dicen, pues dentro del impuesto a la renta está comprendido por las retenciones, por las declaraciones de los propios contribuyentes, como principales componentes de esta recaudación de impuesto a la renta. Y frente a aquello, Clever, pues yo quisiera recordar que el año 2020, con cifras asimismo cerradas y publicadas, oficiales, se logró recuperar a través de la acción de cobro, a través de la coactiva, alrededor de 950 millones. Cifra importantísima, Clever, Jorge y quienes nos escuchan, porque precisamente va relacionado a lo que usted mencionaba. Una de las facultades del Servicio de Rentas Internas que está en la normativa justamente es aquella relacionada a la recuperación de los valores que adeuda el contribuyente al Servicio de Rentas Internas. Y dentro de esas facultades, pues precisamente está la recuperación de esa cartera, de aquella cartera que está firme, Clever, porque no podemos realizar una acción de cobro
menos aún un juicio coactivo, en la cartera que está suspendida, como es el derecho del contribuyente que le asiste a través de la normativa. Como contribuyente, usted, si no está de acuerdo con la determinación del Servicio de Rentas Internas, pues puede impugnarse en vía administrativa en sede judicial. Esa cartera suspendida, pues se la mantiene ahí, mientras cada una de las vías que había mencionado, pues resuelven el asunto sobre el cual impugnó el contribuyente. Sobre la cartera firme, es sobre la cual venimos trabajando diariamente en cada una de las provincias, que conforman las 9 zonales del Servicio de Rentas Internas. El director provincial, el director zonal y sus recaudadores especiales, pues diariamente inician juicios coactivos, continúan los juicios y eso nos ha permitido, repito, que el año 2020, que fue un año difícil, un año de pandemia, aun cuando aquello sucedió, pues podamos recuperar justamente de esa cartera firme de los más grandes, alrededor de 950 millones de dólares, incluyendo también pues la recuperación a través de las facilidades de pago otorgadas. Eso comparado al año 2019, Clever, son alrededor de 120 millones adicionales a lo recaudado en el año 2019, solo por la vía de cobro, lo cual sin lugar a dudas es importante resaltar y sobre todo pues lo que eso genera es darle recursos al presupuesto general del Estado en estos momentos tan necesarios. En la banca privada se mide la eficiencia del departamento de crédito con la recuperación del mismo. Entonces, cuando se reúne la junta de accionistas, se reúne el gerente con el departamento de crédito, y dice, bueno, a ver, ¿cómo estamos con los niveles de la cartera vencida? Entonces, tal porcentaje. Imaginémonos un porcentaje 7%, ya eso es malísimo, malísimo. Acá, en el Servicio de Rentas Internas, Marisol, ¿cuánto falta por recuperar? ¿O cuánta gente falta por pagar ese impuesto a la renta? Que está ahí congelado y que vámonos al litigio. Usted que ya tiene experiencia en esto, yo no vi tantos abogados tributaristas como ahora. Te cuento, ahora veo bastante abogados tributaristas. Parece que los abogados se han dedicado a ser especialistas en esto y realmente pues estos litigios por ahí van perjudicando al ingreso o al cabal cumplimiento de las recaudaciones de impuestos a la renta. Coméntenos un poco esto. Sí, Clever. Mire, lo puedo decir con total transparencia y conocedora, pues justamente como usted dice, del tema y de los indicadores que nosotros también manejamos dentro de la administración tributaria, como apegados, por supuesto, al giro de la actividad como tal de la administración. Nosotros hemos recuperado durante cada uno de los años, me refería a las cifras 2020, ahora 2021, enero, fueron aproximadamente 150 millones que recuperamos en enero solo por la vía de cobro. Hemos recuperado todo lo que se ha podido recuperar. ¿Y a qué me refiero, Clever? Mencionaba, nosotros no podemos ejecutar ninguna acción de cobro, menos aún coactiva, sobre esa cartera suspendida. No lo puedo hacer, la ley no me asiste. Puedo hacer sobre la cartera firme, sobre aquella pues sí puedo actuar y repito, hemos ido recuperando aquellos valores que lo he podido hacer, que por ejemplo a través de la ejecución de medidas cautelares, la retención de fondos, a través de la prohibición de enajenar bienes, a través del secuestro de vehículos, a través de la prohibición de salida del país, de los representantes legales, por poner ejemplos simples de las medidas cautelares, han permitido que los contribuyentes vayan cancelando sus obligaciones, nosotros también como Servicio de Rentas vayamos generando cada una de las actuaciones y eso permite que, repito, el año 2020 hayamos recuperado más de 950 millones en un año difícil de pandemia. Este mes de enero, ya con cifras oficiales, hayamos recuperado los 150 y pues en curso, en camino están aquellos juicios coactivos que están con las continuaciones correspondientes que
están con las medidas cautelares ejecutadas y conforme va transcurriendo el tiempo, también va cambiando de estado, esa cartera suspendida pasa a ser firme, pues se inician los nuevos procesos, se inicia de alguna manera, llamémoslo así en términos simples, la acción del funcionario del Servicio de Rentas Internas de los procesos de cobro para justamente recuperar. Esta es la tranquilidad que deben tener los contribuyentes, los ciudadanos en general, de que el Servicio de Rentas Internas ejecuta sus acciones conforme le corresponda. Hay un monitoreo diario permanente, tenemos indicadores que justamente nos permitan comprobar la efectividad, la eficiencia, la productividad del funcionario, que yo siempre digo, honrado de liderarse gran equipo, porque a pesar de el gran riesgo que involucra Clever, para nadie es fácil ponerse en nuestros zapatos y entender que recuperar impuestos, y más aún, de aquel contribuyente que no quiere hacerlo, que ha puesto varias trabas en el camino para cumplir con sus obligaciones, pues no es fácil, pero aun cuando esa tarea es difícil, el reto es complejo, hay un riesgo de por medio, pues hemos ido dando muestras fehacientes de que el funcionario del Servicio de Rentas Internas cumple con su función, está comprometido con el país, y el año 2020 fue un año en el cual dimos mayores muestras de aquello. Pusimos en marcha todos los trámites electrónicos. Eso estaba previsto quizás para fines del 2021, empezar a recibir trámites electrónicos. Ahora está completamente todos nuestros trámites Clever en la plataforma, en el Gov.es, y con ello hemos facilitado pues también para que los ciudadanos vayan ingresando, acoplándonos de una manera bastante rápida a esta nueva realidad, y con ello pues cumpliendo con nuestras obligaciones y responsabilidades como corresponde al ser funcionarios públicos. 7:49 en Huancavelica 830M. Estamos dialogando con la economista Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas. Compañero, el licenciado Jorge Escobar tiene inquietudes para usted. Gracias, economista. Muy buen día, directora. Un poco nos gustaría saber cómo están las cifras del IVA, ¿no? Del impuesto al valor agregado, que es uno de los impuestos indirectos, pero que genera ingentes ingresos al erario nacional, a la caja fiscal. Y esto se lo pregunto en función de tantos negocios que definitivamente sucumbieron en medio de la pandemia, y cómo también sin duda se tuvo que haber caído la compra debido incluso a la disminución porcentual de los sueldos en los trabajadores, más la gente que se quedó desempleada. ¿Cómo quedó el ingreso del IVA en el 2020 versus el 2019, cuando no había pandemia? Jorge, la reflexión que usted hace es apropiada. Justamente el año anterior, cuando vivimos la pandemia, hubo suspensión de actividades, estuvimos en confinamiento un par de meses, confinamiento total, y luego paulatinamente fuimos abriendo las actividades en los diferentes sectores. Pues hubo una caída de las ventas, hubo una caída, por supuesto, también de la recaudación. Yo recuerdo meses como abril, mayo, junio, en donde la recaudación de impuesto al valor agregado cayó en alrededor del 50%. Entre el 45 y el 50% cayó la recaudación de IVA de esos meses. Cerramos el año 2020, por supuesto, con una recaudación menor al año 2019. Hubo un decrecimiento de alrededor del 14%. Frente a la caída de las ventas, que fue de más del 17%, pues ahí refleja justamente qué sucedió con pandemia, qué pasó con la caída de las ventas. El mes de enero del 2021 se recaudó alrededor de 635 millones por impuesto al valor agregado. Con ello, pues mencionaba con las cifras provisionales que tenemos ya de febrero, esperamos cerrar con alrededor de 970 millones en general, la composición total de la recaudación, considerando que uno de los principales impuestos justamente está en la recaudación de IVA y de renta. Ahora justamente que estamos ya en el mes de marzo, estamos a 3 de marzo, pues estamos ya con la declaración de impuesto a la renta. Quisiera aprovechar este espacio para poder recordarle a los contribuyentes que aprovechen estos días que no son aún de vencimiento para enviar, para cumplir con su responsabilidad de declarar y pagar el impuesto de renta, que no esperen hasta el final. A veces confundimos, Jorge, Clever, confundimos y decimos mi vencimiento es el 10 de marzo, el 9º dígito de mi cédula RUC es el 1. Yo debo declarar el 10 de marzo. No es que debo declarar el 10.
debo declarar hasta el 10. Pero yo puedo declarar, hay personas naturales que han declarado ya en febrero, hay personas naturales que han declarado el día lunes 1 de marzo, que han declarado el día 2 y que conforme van pasando los días lo irán haciendo. Hacemos ese llamado, esa invitación para evitar inconvenientes y que faltando 2, 3, 4 horas de que termine el día de mi vencimiento, pues exista aglomeración en la vía digital y con ello pues pueda existir algún inconveniente para el cumplimiento de su obligación. ¿Quiénes deben cancelar? ¿Quiénes deben declarar el impuesto a la renta en el mes de marzo con vencimiento? En el mes de marzo son las personas naturales que han tenido ingresos superiores a los $11,315 durante el ejercicio 2020 y que pues deben cumplir con esta obligación, realizar su declaración. Recuerden que está totalmente en línea a través del www.sri.gov.es en servicios en línea con su usuario, con su clave, y con ello acceder a las declaraciones, el envío, revisar los datos porque tiene información sugerida, corregirlos si es que así corresponde y de esa manera enviar y además, si corresponde un pago, hacerlo, porque el solo envío de la declaración no implica el cumplimiento total de esta obligación tributaria, pues y así cumplen con la declaración y el pago según corresponda, pues evitarán inconvenientes en lo posterior. Sí, importante también destacar, directora, que implica personas que ganen 1.000 o un poco más mensuales a propósito de la base de $11,315 en todo el año y que solo pueden generar los deducibles hasta $157. Los deducibles, pues ya los conocemos, ¿no? Vivienda, salud, educación, alimentación, vestuario. Hace poco también se agregó el elemento de arte y cultura a manera. Se le afectó el internet a Jorgito. Jorge. Marisol. Jorge. Sí, sí, Clever, no le escuché su intervención, está bastante entrecortado y en este momento ya no se le escucha. A ver si ahí podemos, Jorge. Se restableció la línea. Bueno, hasta que Jorge se restablezca su línea, Marisol, ¿siguen vigentes los acuerdos, convenios que los contribuyentes pueden hacer con el SRI? Están totalmente vigentes, Clever. Recordemos que las facilidades de pago es una opción que tiene el contribuyente a través de la respectiva normativa tributaria que le permite al ciudadano, en aquellos casos que están estipulados en la misma ley, cancelar su obligación a un periodo de 6, de 12 meses, hasta de 2 años sin garantía, 4 años con garantía, y con ello pues cumplir con su obligación. Recordándoles únicamente que esta facilidad de pago que está en línea, está habilitada también en línea, no es necesario entregar un formulario o una solicitud para acceder a esa solicitud de facilidad, establece en la misma ley que se puede acceder o se puede otorgar, la administración puede otorgar facilidades de pago en aquellos casos que correspondan a impuestos que no sean ni retenidos ni percibidos. ¿A qué me refiero? No puede otorgar el SRI facilidades por retenciones, no puede otorgar el SRI facilidades por el IVA, por ejemplo, pero sí puede otorgar facilidades, y lo ha venido haciendo respecto al impuesto a la renta, y con ello los contribuyentes han ido cancelando. Recuerdo el año anterior, pues accedieron a esta posibilidad, a esta opción que le da la ley a través de nuestro portal y con ello cumplieron con su obligación de declarar y también hacer el pago correspondiente de renta, tanto de personas naturales como de sociedades. 7:56. Siga usted, Jorge. Sí, perdón, tengo problemas con la señal de internet, ya estamos solucionando eso acá. Bueno, a donde quería llegar con mi pregunta, luego de hacer esa complementación de la información del pago del impuesto a la renta, directora, era un poco su criterio técnico. Quizás usted puede considerar que le voy a pedir un comentario político, pero no es así. Vamos a hacer un poco una pregunta técnica. En el ámbito electoral se ha hablado y se ha planteado la posibilidad de ir eliminando progresivamente el impuesto a la salida de divisas, un impuesto que le genera al Estado al menos $1.500 millones anuales. ¿En qué medida cree usted que
de alguna forma, si esto podría llegar a materializarse, afectaría a la caja fiscal en sus ingresos? Jorge, voy a permitirme desde el lado técnico dar mi apreciación. Son alrededor de 1.000 millones lo que se recauda, se venía recaudando cada uno de los años. Incluso el año 2020 fue aún menor esa recaudación, justamente por todo lo que vivimos, alrededor de 180 millones mensuales. Pero justamente ahora, actualmente, en la norma establece que a través de un decreto ejecutivo, el señor presidente de la República, mediante un informe del ente rector de las finanzas públicas, pueda establecer justamente esa reducción paulatina del ISD. Si usted me pregunta en términos y en números fríos, por supuesto, si el día de mañana baja el ISD del 5 al 4%, va a haber una reducción en flujo respecto a esa recaudación. ¿Eso va a suceder con el ISD, con el IVA si mañana reduce? Por supuesto, baja la tarifa y va a haber un efecto ahí. Pero justamente de lo que se escucha de algunos analistas económicos, pues han buscado y han fundamentado que se debe reducir el ISD justamente por el tema de la inversión extranjera, de atraer inversión y que eso pueda fortalecer no solo dar, que es uno de los temas más importantes, generar empleo en el país, sino también pues generar esas divisas y que pueda fortalecer a las reservas del Banco Central. Frente a aquello, Jorge, esta decisión, vuelvo y repito, está en la norma contemplado, se lo puede tomar paulatinamente. Yo creo que esa sería la decisión más acertada, hacerlo paulatinamente. Ustedes recordarán que tuvimos una ley de crecimiento que fue archivada en la Asamblea Nacional, luego fue la ley de simplificación. En esos textos enviados por el señor presidente de la República, en su primer momento en la ley de crecimiento, justamente contemplaba que exista, por ejemplo, la reducción del ISD, había un planteamiento del 2.5, del 3, pero que por supuesto también se elimine la opción del crédito tributario, porque hay que recordar que esa posibilidad también tienen los contribuyentes, aquellos contribuyentes que tienen su actividad económica, que están relacionadas a ciertos sectores y que está establecido en la norma, pueden hacer uso de ese pago del ISD a través de la vía del crédito tributario, pueden pedir devolución luego, dos de las tres opciones que tienen esos contribuyentes que acabo de compartir con ustedes, y con ello, pues, justamente, en el momento de tomar esa decisión, a quien le corresponde, a quien esté en su momento para tomar la definición, deberá analizar justamente este tema, lo que yo le decía a Jorge. Va a haber, por supuesto, en flujo inmediato al siguiente periodo, una caída de la recaudación por el ISD, pero también habrá que hacer el análisis completo de, yo recibía el ISD, tenía esa recaudación en bruto, pero la recaudación en neto era un valor diferente. ¿Por qué? Porque había tres figuras mediante las cuales el contribuyente podía hacer uso de ese ISD pagado. Es decir, es un análisis más completo que se debe hacer me he permitido dar esta respuesta desde el ámbito técnico, como lo he hecho cuando me han preguntado respecto al IVA, por ejemplo. Tenemos una recaudación bruta de IVA. Todos los meses me va generando IVA, pero recordemos que también tengo en la ley vigente, tengo devoluciones, tengo exoneraciones, tengo exenciones, y por ejemplo, en el ámbito de las devoluciones de IVA, recibo 500 millones le estoy poniendo un ejemplo sin cifras reales, 500 millones de recaudación bruta, pero cuando ya efectúo esas devoluciones que corresponden mediante la ley, pues será 300, será 250, será 280, y eso es lo que debemos justamente generar, incluso caminando, usted, Clever, como usted ha conversado en algunos espacios, de que debe haber una reforma tributaria integral en el país, en donde pues los tres principios que mandan la Constitución deben estar permanentes y deben ser la bandera de esa reforma. Primero, simplicidad. La Constitución nos dispone que el régimen tributario ecuatoriano debe ser simple. Debe haber simplicidad, debe haber progresividad y, por supuesto, debe haber suficiencia recaudatoria. Esa recaudación debe permitirle al país tener los recursos suficientes necesarios para cumplir con sus obligaciones. Dentro de aquello, pues, dentro de esa simplicidad y demás, se debe analizar y se debe ir en ese camino en el siguiente gobierno de ver el compendio de todos los impuestos, de ver aquellas exoneraciones
aquellas devoluciones, aquellas exenciones que están dentro de la norma, si realmente están cumpliendo con su real objetivo, y en el caso de no serlo, poderlas eliminar. No me refiero, por supuesto, a el tema, en el caso del IVA, a lo de la canasta de primera necesidad. Por supuesto que no, no me refiero a aquello. Debe seguir con el 0%, por supuesto, debe seguir con el 0%, la tarifa del 0%, la canasta de primera necesidad, el tema de las medicinas, pero algunos otros temas, algunos otros sectores, temas relacionados a devoluciones, debería ser revisado, incluso para que esa recaudación bruta de la que hablamos termine siendo lo menos distante de la recaudación neta, porque ingresa, pero a la vez estoy devolviendo, estoy generando ciertos procesos que me van a generar, pues por supuesto que mi recaudación en neto sea menor de lo que efectivamente ingreso en su debido momento. Pero bueno, esta es una discusión larga que nos puede llevar otro espacio, pero que es necesario que lo tengamos en mente para el siguiente periodo. Otro espacio toda la mañana, economista. Sí, economista chica. Tengo en los micrófonos ya en espera al licenciado Lenín Artieda, que quiere despedirse con abrazos y todo acá, porque él va a seguir en la noche, Marisol, no le extrañe que le llame para una entrevista en la noche, acá en la radio. Pero quisiera, antes de que se vaya Marisol, preguntarle, ¿cuántos millones o cuánto cuesta cada punto porcentual del IVA? ¿Cuánto cuesta o cuánto es en puntos porcentuales el ISD? Ya, en el caso del impuesto al valor agregado son alrededor de entre 350 y 400 millones de dólares lo que genera en recaudación bruta un punto del IVA. Sea al alza, sea a la baja. Usted lo ha dicho bruta. Recaudación bruta, así es. Porque hay el tema de lo que acabábamos de conversar, de las devoluciones, por ejemplo, que merma ya esa recaudación bruta. Y esa devolución puede ser, me voy a atrever a darle un porcentaje. Esa devolución puede ser entre 30 y 35%. Podría ser, sí, Clever, el tema de las devoluciones está justo vinculado a la demanda de los trámites que generan cada uno de los contribuyentes. Tenemos varios sectores de la economía que tienen devolución, por ejemplo, las personas de la tercera edad, pero bueno, tienen un límite y es razonable ese límite que tienen las personas de la tercera edad. Próximamente estaremos compartiendo con ustedes un nuevo servicio que estaremos habilitando como servicio de rentas internas, justamente para las personas de la tercera edad relacionado a la devolución de IVA. Tienen devolución de IVA los gobiernos autónomos, las universidades, por poner ejemplos de varios sectores de la economía que tienen acceso a esa devolución. Y en el caso del ISD, pues yo decía, son alrededor de 180 millones que generaría aquello, en más o en menos, y ese análisis, repito, debe ser en conjunto, porque cuando solo lo vemos como recaudación bruta o como lo que puede generar de manera inmediata, pues son valores que pueden generar positivo o negativo en el flujo, pero que atrás de ello pues tiene también la importancia de ver y analizar justamente los otros rubros que me va a mermar esa recaudación bruta. Permítame interrumpirla. En el caso del ISD, los importadores de materias primas, insumos, ¿están exonerados o qué? A ellos, pues, le mencionaba cuando Jorge me hacía la pregunta, yo le decía, mire, hay 3 vías para que aquel contribuyente que tiene que cancelar el ISD y que está relacionado a su actividad productiva y que tiene que ver con las materias primas, con los bienes de capital, pueda recuperar ese ISD. Y decía, en el año 2019, cuando se envió ese proyecto de ley, pues se planteó esa alternativa, reducir la tarifa del impuesto a la salida de divisas, pero a la vez también se debe compensar el tema por ejemplo, el tema de la opción del crédito tributario. Es decir, realmente es un análisis que tiene que ir mucho más allá de únicamente la tarifa, cuáles serán los beneficios que traerá al país en general, como tal, una revisión de esa tarifa, sin perder de vista, pues por supuesto, los controles que con ello conlleva en los diferentes ámbitos. Sí, muy bien. Realmente la vamos a invitar porque hay bastante tela que cortar, como dice Jorge. Las exenciones.
a mí me da la impresión de que en cuanto a exenciones estamos exagerando. Es mi opinión modesta, por cierto. Sí, Clever. Mire, yo en algunos espacios he compartido aquello y he dicho que es necesario revisar el gasto tributario en el Ecuador, revisar aquellas exenciones, aquellas exoneraciones. Dentro del gasto tributario, pues justamente está contemplado aquellas exenciones, exoneraciones, devoluciones. Efectivamente, ver si al momento, quizás en el momento que fueron creadas, porque recordemos que esto está en la ley y ha venido y ha pasado por varias reformas durante los años, ver si efectivamente al momento están cumpliendo un objetivo, están cumpliendo con el objetivo de fomentar la inversión, de redistribución, de progresividad, y con ello, pues aquellos que correspondan y que deban permanecer, pues que así lo sea, otros que deban ser modificadas o que deban ser eliminadas, pues debería corresponder dentro de esa reforma tributaria integral, Clever. Comparto con usted plenamente en que debe ser analizado y que deben tomarse definiciones dentro de una reforma integral. Muy bien, Marisol, le agradezco mucho a nombre de los oyentes de Huancavelica 830M. Usted, Jorge, despídase de esta dama, directora general del SRI. Economista, un placer haberla entrevistado. Esperamos que más adelante tengamos nuevos espacios para poder generar ese análisis, ¿no?, necesario, más aún cuando estamos a puertas a una segunda vuelta. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Jorge. Clever, un gusto siempre compartir con ustedes este espacio, pues, y un saludo también a Lenin. Entiendo que está esperando ya para despedirse. Lenin, a ver, sácalo al aire, que quiere despedirse la directora de Lenin. Pero pregúntele dónde está, pues, economista. Claro. Andrade. Entendería Adelante. que saliendo del otro medio de comunicación. No, está de vacaciones. No. Ah, está de vacaciones. Pregúntele. A ver, Lenin, adelante. Están envidia, Por ahí lo veo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días, economista Andrade, Jorge, economista ¿Cómo Chica. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto poder enlazarme con ustedes y poder saludarlos. Economista, estamos muy pendientes de todo lo que se está desarrollando en el Banco Central y, por supuesto, de esa importante ley que ha sido rechazada, o esa propuesta de ley que ha sido rechazada contra todo criterio legal, ¿no? Pues, sin embargo, bueno, en Ecuador pocas son las cosas que nos sorprenden y sabemos que no será la primera, lamentablemente, ni la última vez que nos veamos abocados a este tipo de actuaciones en el ámbito de la política. Qué gusto saludarle, economista. Que tenga usted un buen día. Gracias, Lenny. Igualmente para usted. Y sí, pues día a día van sucediendo ciertos aspectos que quizás nos sorprenden, nos hacen retroceder un poco para nuevamente tomar el impulso necesario. En el caso de lo que usted menciona de la ley, pues lo que corresponde en términos generales del objetivo es justamente cuidar del Banco Central, fortalecerle la dolarización. Y pues en su momento, tanto el ministro Pozo como la gerente del Banco Central y algunos otros actores pues han explicado cuál es el objetivo, las razones de este proyecto de ley. Confiamos y esperamos que en el transcurso de los días pues se pueda cumplir con el envío de esta ley, que es necesaria. No es solamente enviar una ley, sino pues que se discute en la Asamblea, que se hagan los ajustes que se consideren necesarios, pero caminar todos apoyando. Justamente ahora cuando, miren, estoy cerca de cumplir 3 años en funciones, estas funciones que son tan complejas, tan delicadas, ser el recaudador de impuestos nacional no es una tarea muy simple ni tan bien vista en ninguna parte del mundo, pero justamente ha llevado a que veamos el compendio general de, si bien fortalecerle a la institución, generar mejores servicios y demás, también está el trasfondo más importante, que es el servicio a la colectividad y el generar recursos para el presupuesto general del Estado, y hemos venido trabajando sobre aquello con fuerza. Hemos venido compartiendo con ustedes, Lenin, Clever, recuerdo varias conversaciones en este mismo espacio, informando a la ciudadanía, recordándole sus obligaciones, rindiendo cuentas también como funcionaria pública, pues, y con ello, siempre sabiendo de que para quienes somos creyentes, Dios sabe en dónde nos pone y qué tareas debemos cumplir, y la función pública no es una tarea fácil, pero pues conforme han ido pasando el tiempo hemos visto que con total humildad, lo puedo decir, el Servicio de Rentas ha dado
muestras fehacientes de que está hecho de hierro y de que sus funcionarios están comprometidos con el país. El 2020 fue una clara muestra de aquello. Lenin, un gusto también haber conversado con usted. Jorge, Clever, un buen día para todos ustedes. Que le vaya muy Gracias, bien. igualmente. Buen día. Gracias, igualmente.